Gaurkoak harrapatu gaitu berriz. Une ezin hobea eusko ikaskuntzaren mai inguruan murgiltzeko. Non eta Radio Vitoria. Muy buenas noches. En Radio Vitoria les adelantaba hace unas fechas que la fachada principal del convento de San Antonio va a ser restaurada. 6 meses de obra que nos aportarán una portada totalmente diferente a la actual, oscura por la suciedad y el deterioro. Veremos la belleza que esconde dicha fachada. Este es un buen ejemplo para el tema de hoy en las tertulias de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, Patrimonio Eclesiástico en Álava. Enseguida vamos con la presentación de nuestros invitados. Zoilo Calleja. Zoilo es nacido en Cripán, en La Rioja, sacerdote, delegado de Patrimonio Diocesano, profesor del Instituto Diocesano y miembro del Instituto de Arqueología. Zoilo Calleja, muy buenas noches, Gabón. Buenas noches. Bueno, delegado del Patrimonio Diocesano. ¿En qué consiste, qué responsabilidad tienes dentro de Patrimonio Diocesano? El título oficial o el nombramiento oficial es Delegado Diocesano del Patrimonio Histórico, Artístico y Documental. Fíjate que sí es una cosa seria esto, ¿no? Entonces es el sacerdote que en la diócesis se preocupa de coordinar desde el obispado las cosas que se pueden hacer en cuanto a conservación, en cuanto a restauración, en cuanto a divulgación, desde un libro parroquial de bautismos que hay en una parroquia hasta, ¿qué te voy a decir yo? Un Santo Cristo, ¿de quién es Fernando? De Antonio Ruiz Fijón, que aparece y que está perdido en una parroquia. En esto del patrimonio, como son tantísimas las cosas que, te repito, desde un documento, desde una tradición religiosa, desde una cofradía, cualquier manifestación desde el punto de vista de la diócesis que tenga una vertiente de tipo religioso y que esté unida a un documento de tipo histórico-cultural, más o menos debo conocer algo o debo coordinar las labores que se hacen en torno a esas cosas. ¿Se puede valorar ese patrimonio, todas esas cuestiones económicamente, o es imposible? Bueno, ¿qué valor económico tiene? Yo te hago una pregunta. Si tú tienes 4 hijas, ¿puedes valorar económicamente esas 4 hijas? No, es muy difícil. Tú tendrás un gran patrimonio y serás riquísimo en patrimonio. Ahora, valorar económicamente por cuánto, pues no. Yo lo que te puedo decir es, cuando se trata de valorar económicamente algunas obras, acudo a expertos. Y si se trata de llevar esta obra, por ejemplo, a final de este año se va a llevar la Inmaculada de Alonso Cano a una exposición en Granada. Es propiedad de la parroquia de Berantería, está expuesto en el Museo de Arte Sacro y entonces a la hora de hacer los seguros yo pregunto a gente entendida cuánto puede ser en cuánto puede ser valorada esta obra. Y son los que me dicen aproximadamente entre 100 y 200 millones o 125 millones. Puede haber obras que incluso económicamente no valgan nada o prácticamente nada, 20.000 pesetas. Y puede haber obras que valgan igual 250 millones. Y puede haber otras cosas que no se le puede decir que tienen un precio. Una piedra, un pedrusco del siglo IX, ¿qué valor económico tiene eso? Así es muy difícil contestar a eso. ¿Qué valor económico tiene esto? Porque no se trata de valor económico, se trata de valor histórico y cultural. Has querido, Zoilo, que comentaba estar acompañado por Fernando Tabar Anitua. Explícanos, yo tengo dentro de la documentación que nos hace llegar Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, yo tengo una titulación muy sencilla y creo que detrás de esta titulación habrá cuestiones importantes que deben conocer nuestros oyentes. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, este hombre con el cual vamos a charlar ahora, ¿por qué te acompaña hoy en este tema, patrimonio eclesiástico en Álava? Pues yo diría que debido a mi cargo, desde el año 98, he entrado en contacto con una serie de personas, desde profesores de universidad y sobre todo a gente de pueblo, los curas de los pueblos, con los que tengo que hablar y cuyas iglesias tengo que visitar. Y entre estas personas, me encuentro con Fernando Tabar, que yo creo que no le conocía anteriormente, pero de forma natural empasto con él, me acompaña. Creo que es una persona muy experta y entonces
pues congeniamos y nos marchamos por ahí. Y estamos trabajando muchísimas horas al cabo del año juntos, Recorriendo Álava. recorriendo Álava o sentados alrededor de una mesa o organizando una exposición regional, pero yo creo que el contacto ha sido natural y yo no soy muy partidario de reír, me parece que tampoco, y entonces congeniamos, nos ayudamos y tira millas. Fernando Tabarra Anitua, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Gabón, muy buenas noches. Gabón. ¿Qué hacemos, Fernando, hablando con un profesor de la Universidad Complutense, estando ya con el curso comenzado y tenemos la suerte de contar con su presencia en los estudios de Radio Vitoria? Bueno, porque tengo la suerte de estar de año sabático. Después de 25 años de clases interrumpidas, pues nos dan uno sabático. Y lo aprovecho en gran parte para estar en Vitoria y seguir estudiando lo que suelo hacer estudiar aquí, lo que vengo estudiando desde hace muchos años ya. Lo que pasa es que este año me voy a poder dedicar pues con mucha más intensidad. ¿Cómo te acercas en ese recorrido amplio en la enseñanza y también en el estudio al patrimonio eclesiástico en Álava? ¿Cómo comienzas y cómo avanzas en el tiempo, según avanza tu propia vida? Bueno, pues me parece recordar que la primera cosa que estudié en Álava, en Vitoria, fue una imagen de San Miguel que estaba en el parteluz de la portada de la iglesia de San Miguel de Vitoria. Yo la atribuía a Juan de Ancheta y bueno, esto lo publiqué, un pequeño artículo en Archivo Español de Arte, hace 27 años creo. Esa fue la primera cosa que estudié yo en Álava y desde entonces pues he estudiado algunas cosas y desde hace unos años me intereso sobre todo por lo que se puede llamar el arte barroco importado en Álava. Es decir, obras de escultura y de pintura concretamente que no se han hecho en Álava ni en talleres próximos, sino en ocasiones pues muy lejos de Álava y que han llegado a nuestras iglesias, generalmente traídas por naturales de los pueblos que salieron de esos lugares, hicieron carrera. Un ejemplo es Inmaculada de Alonso Cano. Bueno, exactamente. Esa obra maestra, una de las obras de arte más importantes que tenemos en Álava, pues la trajo Fray Pedro de Urbina, natural de Antevilla, que fue pues arzobispo de Valencia, arzobispo de Sevilla, y lo regaló ese cuadro a la parroquia. Es un excelente ejemplo de esto que se puede llamar arte importado en Álava. Podríamos contar en esta mesa con numerosos especialistas, una de ellas, Micaela Portilla. Bueno, eso, qué duda cabe, Micaela es, pues, no hace falta decir, el papel que viene desempeñando no puede en la historia. Estará trabajando en estos mismos instantes, estoy repasando, cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar con ella, estoy repasando no sé qué publicación. Preparando ya el 9º tomo del catálogo. Sí, en concreto, ¿sabes a qué parte de la provincia va a corresponder ese 9º tomo? Sé que va a ser el Valle de Suya, pero ¿sabes de alguna otra parte? Suya y Legutiano. Legutiano Villarreal. Igual con esas dos básicas comarcas son Suya. Sí. Suya y Legutiano. Hoy tenemos encima de la mesa patrimonio eclesiástico en Álava. Ya Filo nos daba algunos detalles, pero ¿qué debemos entender, Fernando, para los no especialistas como quien te habla por patrimonio eclesiástico? Bueno, yo diría que es más que eclesiástico. Es, por supuesto, eclesiástico, pero trasciende, yo creo, porque es un patrimonio cultural, artístico, realmente universal y, bueno, en este caso nuestro, pero que es, además de sus valores religiosos, como testimonio de la fe de nuestros antepasados, que lo han creado con sus limosnas, con sus aportaciones, pero tiene un valor además artístico y cultural que trasciende, digamos, en el ámbito estrictamente religioso, va más allá. Yo tengo oído que esto no solamente ocurre en Álava, sino que ocurre en toda España y prácticamente ocurre en toda Europa. Que aproximadamente lo que llamamos por patrimonio eclesiástico, patrimonio religioso, y en Europa prácticamente todo es cristiano o católico protestante, supone más del 50% del patrimonio histórico en general de una nación.
No, más que el 50%, quizá en España yo creo que más del 90%. Es decir, Del arte, del patrimonio artístico es religioso. es religioso, claro. Entonces, a partir de ahí podemos entender que no estamos hablando de una partecita de nuestro patrimonio histórico-cultural, sino que estamos hablando, iba a decir, de la columna vertebral del patrimonio histórico-cultural de Vitoria, pero de España, Pero de mundial, porque los Bueno, países pero- del Extremo Oriente, Bueno, el eso es mucho más 99% o más es religioso, Pero- budista o es... Pero, por ejemplo, en países nuevos como Estados Unidos o como, en Japón no conozco. Pero son países nuevos a los que les falta, digamos, una historia antigua y entonces nosotros, si algo tenemos, es historia. Desde hace 20.000 años hasta nuestros días, pues somos un pueblo que ha vivido en una determinada zona y ha ido creando determinadas expresiones y lo fundamental de estas expresiones manifestadas en arte es patrimonio religioso. Si decimos, Zoilo, que Álava tiene un patrimonio eclesiástico rico y abundante, lo podemos decir también para Vizcaya y Guipúzcoa, Teruel o Murcia. Sí, exactamente igual. Pero también para Francia y para Inglaterra y para, no digamos nada, Italia o Grecia. Esto es un hecho. Es un hecho. Álava, sin embargo, es lugar de paso a lo largo de la historia, Fernando. ¿Tiene algún matiz que no aparezca en otros lugares, hablando de patrimonio eclesiástico? Aunque la diferencia no será grande en muchos de los puntos, pero ¿tiene algún matiz que se puede destacar? No, yo creo que no tiene diferencia con respecto de los territorios limítrofes, pues, hombre, tiene sus peculiaridades. Hay artistas, hay talleres en Vitoria, pero bueno, lo que hacen es bastante parecido a lo que se hace, no digo, por ejemplo, en Andalucía, pero en La Rioja, en Vizcaya, en Navarra, por supuesto que sí, muy parecido. Hombre, cada cosa con sus matices, pero es muy difícil poder diferenciarlos así verbalmente. Sí, Cada obra de arte tiene su personalidad, y cada artista, por supuesto. Pero le he oído hablar a Pedro Luis Echeverría que una de las cosas sí que puede ser representativa un poco del arte es la pincelatura, la pintura sobre los muros en las iglesias. efectivamente. Es en Álava donde en el Eso. siglo XVI se da este fenómeno que no se da de una forma realmente intensa en otras regiones. No se da en Navarra, Porque lo se da en estudia. Vizcaya. Él lo estudia y entonces señala como una característica este tipo de obras de pintura sobre las iglesias. En las iglesias, por ejemplo, pues en Vizcaya y en Guipúzcoa no tienen unas pinturas de Gafeu, ni tienen unas pinturas de Alaiza, pero tampoco tienen pues lo que se está restaurando actualmente, prácticamente se acaba de restaurar unas pinturas en Gardelli, no tienen una cosa de esa categoría. Quizás hubo, me parece que es Lucía Laoz también la que dice que quizás las imágenes de Andramari son algo muy representativo de Álava y quizás hasta que nació Navarra, pero y todo y quizás sí que en esto no en arte mueble, pero por ejemplo tenemos el fenómeno del helenitismo con todas las cuevas de la cuenca de la Ayuda y del homicidio, que eso sí es algo genuinamente que se ha dado en Álava, cuando no existía Martínez, Albaina, Laño, Faido, después Corro, Tobillas, y eso no existe en ningún otro lugar de España con tal intensidad. ¿Sí? Y aquí eso sí que ahora eso es hasta qué punto es arte, es historia y es una manifestación artística con unas características muy especiales. Si me preguntan soy lo que tenemos encima de esta mesa, lo veo y sabemos perfectamente lo que tenemos. Si hablamos de patrimonio, ¿quedan joyas o quedan elementos importantes de nuestro patrimonio sin descubrir? Como en el caso, por ejemplo, de las pinturas de Gardelli, quedarán cuestiones que desconocemos todavía. Y dentro de 100 años seguirán habiendo auténticos tesoros escondidos sin descubrir. Por lo tanto, Y de esto Fernando sabe casi tanto como yo. Ahora, ¿son joyas? bueno, para nosotros sí, ¿no? Porque son las nuestras. Lo cierto es que Álava es un territorio donde el arte está estudiado, el arte antiguo, como en pocos sitios. No es que haya más que en otras zonas, pero lo que sí se puede afirmar es que está estudiado como en muy pocos lugares. El patrimonio artístico de Álava, sobre todo, gracias al catálogo monumental de la diócesis, cuya autora principal es Micaela Portilla. Con esa obra es de un valor extraordinario, casi ha completado ya el territorio diocesano, que prácticamente coincide con el provincial,
pero además hay otros muchos estudios, pero qué duda cabe que siguen apareciendo obras. Estamos las visitas que estamos haciendo, Zoilo y yo, por las iglesias, pues estamos encontrando novedades, cosas pues que no se había reparado en ellas, o que sí, desde luego que se siguen encontrando cosas. Constantemente estamos encontrando cosas de mucho interés. En cuanto... ¿Me dejas intervenir un poco? Adelante. Ayer mismo me entregaste un informe prácticamente de 50 obras barrocas importadas, que el 50% de ellas estaban descubiertas ya, pero otras muchas no estaban descubiertas. Y que restaurar, que conviene conservar, que conviene divulgar. ¿Algún ejemplo, Fernando, que se pueda contar? Bueno, pues no sé, sí, se puede contar todo. Lo que bueno, está todavía en la fase de estudio, pero bueno, pues este verano fue, me parece, ¿no? Sí, este mismo verano hemos encontrado, por ejemplo, en Armiñón, pues hay unas obras interesantes, una Virgen de los Dolores, una Virgen de la Soledad, una dolorosa, que parece de escuela granadina y de grandísima calidad. ¿Y dónde estaba? Pues estaba... Eso sí que... Lo cierto es que está, creo que está allí todavía, y tanto no se restaure, pues está debajo de la escalera que sube al coro, hay detrás de una puerta cerrada en lo que fue el antiguo baptisterio. Jesús. Cuando nos íbamos de la iglesia, después de haberla visitado y visto otras obras, se me ocurrió abrir esa puerta, porque yo suelo enredar por todos los rincones, porque sé que en los lugares más insospechados puede haber cosas olvidadas. Y la verdad es que me llevé un buen susto, porque al abrir la puerta apareció esa imagen de la Virgen de la Soledad con un manto negro bastante impresionante, y casi me dio un pequeño susto. Sí, pero la luego, documentación en estos instantes, Fernando. después de un examen detenido me dio una gran alegría, porque es una obra muy interesante. Pero ya digo, todavía está, bueno, en fase de estudio. Sí. Pero no se dice en Armiñón cómo terminó la Virgen de la Soledad, pues, nadie se debajo de la escalera. Bueno, en realidad... Puede hacer muchos años. Yo voy a corregir un poco, no fue en Armiñón, sino en Malta. Después en Manzano, sí. Cierto. Pero entonces, un Manzano. En cuanto se descubre esa imagen, pues entonces viene una labor de investigación. ¿Cómo es posible que esta imagen esté ahora en un trastero debajo de la escalera del coro? Entonces, hoy a nosotros la Virgen de la Soledad no nos dice nada, pero nos dice más, pues, la Virgen del Rosario, por ejemplo, o la Inmaculada de la Virgen de Fátima o la Virgen. Entonces, a los del pueblo estaba en un retablo muy bonito, que se llama el Retablo de la Soledad, y fue traída esa imagen desde Madrid, documentada aquí en la data, tal, y entonces se cambia, y como no les gusta esa imagen, porque en realidad no es que sea muy bonita o agradable o atractiva, pues la meten en el trastero de la iglesia, y ahí está. Hasta que este año, podría decirte la fecha, pero no la tengo aquí, un día a las 8:30 de la noche, además era un día bastante oscuro, y casi ya no se veía, y en la iglesia que prácticamente no había luz, pues aparece esa imagen, que yo creo que no es una joya. Sí que lo es. Pero es una joya, es una obra de gran importancia. De gran importancia. No voy a decir ahora, porque no me parece todavía oportuno en quién pienso que puede ser el autor, pero sí que es una pieza importante. En cualquier caso es de alguien muy bueno. Y desde luego es una obra de lo mejor que hemos visto últimamente, de lo de más interés. Siguiente elemento, en este informe elaborado por Fernando y que pasa a Zoilo, aunque es un trabajo conjunto en muchas ocasiones también, nota al final. Van reproducidas para que se vean y resaltadas las obras cuya restauración debería ser prioritaria. Entiendo que Fernando sabe perfectamente que a todo no se puede llegar y que hay que marcar prioridades. ¿A todo no se puede llegar, Zoilo? Imposible. Explica por qué. ¿Por qué es imposible llegar a todo? Yo sé, por ejemplo, si yo tengo un presupuesto de 500 millones al año, no puedo dedicar 20.000 millones en 5 años a restaurar iglesias y imágenes. ¿Qué es lo que necesitarías? Con 20.000 millones creo que se podría dar una... Supongo que ayudaría bastante. Entonces, actualmente se viene gastando en la diócesis, por las instituciones públicas, obispado y diputación, en torno a los 170 millones al año. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues no sé.
Quiero decirte, poco, Zoilo. no, es que ves otros muchos problemas. Aparte de que Fernando no sé lo que pensará, pero actualmente la mentalidad que vivimos en las comunidades parroquiales no va precisamente por gastar dinero en obras de este. Yo hago una colecta en los pueblos donde estoy yo, de cura. En un pueblo que estuve el otro día, había 12 personas. Dieron 24.000 pesetas para el domo. Es una cosa muy seria. 12 personas, no 24.000. 24.000 pesetas. Y eso lo hacen con absoluta normalidad. Pero si yo pido dinero para arreglar la iglesia, pues dicen, pues esto, pues que la arregle la Diputación, no pagamos impuestos. O que la arregle el obispado que dice que es de ellos. Entonces, aunque creo también que en los últimos años se ha recuperado una cosa básica para el estudio, aprecio y conservación de todo esto, que es que la gente empieza a apreciar ya como una obra muy importante, como el esquema o la base de nuestra cultura se encuentra en el arte religioso y en muchas iglesias, y entonces la gente ya, por ejemplo, a la hora de vender una pieza, nunca la conservamos y cuando haya dinero ya la restauraremos. Esto hace 30 años no existía. Y hoy tenemos esta conciencia difundida prácticamente a todos los niveles de que tenemos una cosa importante y que debemos conservarla y restaurarla. Hoy solo no tiene capacidad económica para realizar... Ni la Diputación, ni el Estado, ni nadie. Todo depende de prioridades. ¿Es mucho gastar un 3% en educación? Depende de las prioridades políticas que surgen a partir de unas expectativas de tipo social. ¿Es mucho dinero gastar 170 millones al año en restauración de nuestro patrimonio? Pues a mí personalmente me parece poco. Claro. Pero habrá otras que dicen que es lógico que gastemos pues en hacer un túnel, por ejemplo, las Conchas de Aro. También, claro. Pero les parece eso lógico y que se gasten 1.000 millones, que no sé si llegan a 1.000 millones, pero vamos, estoy hablando en cualquier obras públicas, y todo vemos eso, por ejemplo, las comunicaciones, que son esenciales en cualquier país moderno. Y si quieres progresar, o tienes unas buenas comunicaciones, o si no, eso va al carete, ¿no? Esto otro es otra cosa. Zoilo, así las cosas, la Diputación prioriza a la hora de realizar restauraciones y, por ejemplo, por mi trabajo diario y en las comunicaciones que recibimos en ocasiones de Diputación, Obispado, se trabaja mucho en cubiertas de iglesias para que no se caiga, ¿no? Claro. Incluso se empiecen a hacer un programa especial solo de cubiertas de iglesias. En vez de ir a restaurar todos los templos con las paredes, la cimentación, desde hace 2 años existe en arquitectura la preocupación de hacer un programa especial de cubiertas y solo de cubiertas. Pero todos los problemas de estos son bastante complejos. Si no se parte del medio social en el que está ese edificio, y si no se cuenta con ese pueblo, esa comunidad, no suelen tener mucho futuro estas obras. Es decir, yo me gasto 10 millones en restaurar el tejado de una iglesia. Si después, en ese pueblo, no hay alguien, que puede ser cualquiera, que le diga al cura, diga a los vecinos, que se han caído 2 tejas, vamos a seguir a arreglarlas. Entonces, si existe una preocupación en el entorno donde están las iglesias por la conservación de sus templos, de sus ermitas o de lo que sea, esas inversiones tienen futuro. Como se hagan inversiones prescindiendo del entorno inmediato cultural, normalmente son inversiones sin futuro. Esto me lo dijo doña Micaela hace 3 o 4 años, y me dice, Zoilo, no cuenta siempre con la gente del pueblo. Y si tienes que gastar poco dinero, pues que sea poco. Y si ellos no te van a dar más que una pequeña limosna, pero que den algo y que se sientan implicados. Y entonces esa obra tendrá futuro. Si planteas cualquier tema que a ti te parece muy importante, pero prescindiendo del ambiente y del pueblo, anda con algo, que vas a meter la pasta. Y quien dice esto es doña Micaela y vamos, yo creo que tiene mucha razón. Esto mismo que estamos comentando con Zoilo ocurre en todo el Estado, Fernando, y en toda la Europa occidental. Bueno, naturalmente cada vez hay más preocupación por estos temas, porque se considera que es un patrimonio de todos, una riqueza extraordinaria, que es un legado de los antepasados y algo que no se puede perder de ninguna manera. Cada vez hay más concienciación, pero claro, siempre se queda corta la aportación, como es bastante lógico, y la verdad es que en Álava se está haciendo mucho, quizá más que en otros sitios. Yo no os conozco muy bien
lo que hacen en algunos otros sitios, pero vamos, me consta que en Álava se hace mucho. Ahora se podría hacer más, por supuesto, pero la verdad es que afortunadamente se hace bastante. Se han caído muchas iglesias, Zoilo, en todos los años que llevas trabajando en esta materia. ¿Has visto caer muchas iglesias? No, muchas no. Muchas no. Desde... Vamos a ver. Tengo aquí los datos. Por ejemplo, en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, había un estudio y había 480 parroquias. No, perdón, había 376 parroquias. Y hoy día tenemos en la diócesis aproximadamente 480. Hay más. Después, en el siglo XVI había registradas nominalmente 815 ermitas. Hoy día tenemos casi 300 en culto. Entonces, han desaparecido. En los últimos años igual han desaparecido, y te estoy hablando de 2 siglos, no más de 30 parroquias. 2 siglos. En 2 siglos. Otra cosa es cómo están esas parroquias. Aproximadamente un 10% de las parroquias, es decir, en torno a 50 parroquias o de 30 a 40, necesitan unas reparaciones urgentes. Incluso hay unas 10 o 12 parroquias que están sin culto actualmente. Un ejemplo siriano. Siriano es un ejemplo, sí. Siriano es un pueblo que... De este siglo. Sí, Siriano ha dejado de estar, la iglesia siriana ha dejado de estar en culto pues en los últimos 10 años. Incluso ahora, si hay un funeral, pues arreglan como pueden la iglesia, porque la iglesia no tiene peligro próximo de derrumbarse. Pero es que en Siriano, normalmente, en invierno no vive nadie. Ni duerme nadie en Siriano. Y a lo largo del verano, duermen en Siriano 2 personas. Y entonces, a la hora, desde el punto de vista del culto y de la iglesia, dice, vamos a gastar, por ejemplo, pues 25 millones en restaurar esa iglesia. Si tengo que hacer 2 parroquias nuevas en Vitoria, que cada una de ellas me cuesta pues 200 millones. Entonces lo lógico es que el dinero que existe en la diócesis vaya a la construcción de nuevos templos allá donde existe gente, ¿no? Con ese problema económico encima de la mesa, y con el caso de una iglesia, de una parroquia como la de Siriano, Sí. ¿Cómo se actúa? Nosotros no podemos garantizar ya la seguridad de este edificio, salvemos lo que hay en dentro. Bueno, si no se puede garantizar la seguridad, se prohíbe la entrada. Mientras se pueda garantizar la seguridad, y eso depende de equipos técnicos. Por ejemplo, hay un equipo de la Diputación donde hay una arqueóloga, donde hay un geólogo, donde hay 2 aparejadores y donde hay por lo menos un arquitecto. Y están recorriendo todas las iglesias, analizando desde todos esos puntos de vista el estado de todas las iglesias. ¿Esto es lo que se llama servicio de restauración? No. Después estamos otros equipos que nos preocupamos de la catalogación, el estudio de esas obras que hay ahí, de arte mueble. Después hay otro equipo que depende de la Diputación fundamentalmente y que lleva toda la cosa de restauración de esas piezas. Entonces, no es una persona, sino que son equipos de profesionales que están recorriendo sistemáticamente todas las iglesias de los pueblos, hacen sus informes y a partir de esos informes se dice, esta iglesia que está, por ejemplo la de Gírgala, que está en una ladera, aquí hay problemas de cimentación. Antes de ir a arreglar el tejado tenemos que hacer un estudio geológico de la zona y tenemos que hacer un estudio de la cimentación. Y después te viene el geólogo y te dice, este tipo de tierras ha sufrido este proceso y se puede actuar en ellas a través de estas técnicas. Gírgala fue un buen ejemplo de restauración por aquello de que la iglesia todavía tiene personas que pueden garantizar el mantenimiento. Gírgala es un pueblo que tiene todavía su vida a las faldas del puerto de Azazeta y por lo que yo tengo entendido con colaboración de los propios vecinos en la restauración. Con gran colaboración de una asociación cultural que hay no solamente en Gírgala sino en toda la zona, incluso de personas particulares, incluso de gente pues que estaba trabajando ya los sábados. Cuando dejaba de trabajar en la fábrica en Vitoria, iba a Gírgala y él estaba trabajando y metiendo horas. Pero en el caso que te comentaba de Siriano, que no sé si es el ejemplo más claro, sí, se intenta recuperar... Hay todavía ejemplos más claros que el de Siriano. Por ejemplo, la parroquia de... Vamos a ver, me parece San Pelayo, cerca de Igay, en Rivera. Era un poblado que desaparece. Queda la iglesia. Normalmente las iglesias de los despoblados se convierten en ermitas. Y esas ermitas pertenecen no solamente a un pueblo, sino a los pueblos que había alrededor. Entonces, se hunde el tejado.
Entonces pasa por allá uno que está preocupado por esto, de alguien unas piedras y las coge, las guarda. Pues después me conoce a mí y me dice, oye, ¿qué coges unas piedras allá? ¿Te interesa? Pues las piedras están ahora en el Museo Diocesano de Arte Sacro. Pero eso puede ser una labor particular. Yo soy partidario de hacerlo, antes de que se las lleve por ahí uno que no sea avariz ni tenga preocupación por estas cosas. Pero, por ejemplo, allá va un equipo, ¿vale? El equipo de restauración, en las paredes de esta ermita existe unas pinturas que son del siglo XVI. Pues eso, se levantan todas las pinturas, se roban, se guardan, están guardadas. Hay robos, también se han cometido robos. Se han cometido robos a lo largo de toda la historia, fundamentalmente en la documentación a partir de finales del siglo XVIII, pero ya en el siglo XIV tengo documentos de robos en las iglesias, y después se produjeron sobre todo, iba a decir yo, en la década del año 70 al año 85. A partir del año 85 han bajado de una forma enorme, es decir, hay robos. Pues sí, robos en los pisos de Vitoria. Entonces, en las iglesias también hay robos. Pero, el año pasado, ¿cuántas denuncias hemos tenido? Este mismo año han robado en una iglesia. Han entrado en otra. No, en dos iglesias. Te cuento una anécdota. Cuenta. En una iglesia había una pintura bastante interesante del siglo XVI y que nosotros la teníamos guardada. Con proyecto pues de llevar requisitos, restaurarla, y entonces encima de donde estaba esa pintura del siglo XVI se encontraron la colecta de Manos Unidas contra el Hambre, que eran 10.000 pesetas. Abrieron el cajón, pero lo que yo no sé qué pasó, las 10.000 pesetas de Manos Unidas contra el Hambre y echaron una correcta. No son gente, diríamos, que va a robar obras de arte, sino que son gente un poco, no sé cómo llamarle, maleante o desintegrada, pues que lo que quiere es buscar perlas rápidamente. Me gustaría abrir un poco las miras ahora mismo en la conversación, Fernando, porque claro, cuando estamos hablando de patrimonio eclesiástico son cuestiones que están todos los días en los medios, como puede ser la Catedral de Santa María, hasta la última ermita que tenemos en el territorio, pero es muy diverso en las épocas, es muy diverso también en los estilos de arte, desde la primera referencia que tenemos de iglesia, que no sé si está en Valdegovía, hasta la última que se haya realizado. Diverso. Claro, porque los estilos artísticos evolucionan en el tiempo, realmente bastante poco tiempo, casi cada generación humana se nota algún cambio, cada generación de artistas, y claro, los monumentos que tienen siglos, pues bueno, realmente presentan una sucesión de estilos muy diversos, y eso enriquece extraordinariamente los monumentos, y hay que procurar que se conserve el conjunto con los añadidos sucesivos, y no pretender, por ejemplo, pues rescatar únicamente un estilo. Por ejemplo, una iglesia románica, quitar todo lo que no sea románico y dejar solo el románico. Pues eso es una barbaridad. Claro. Conocemos, este es un ejemplo que los curas hemos hecho muchas veces, sobre todo después del concilio hemos cometido auténticas barbaridades. Con motivo del concilio se trató de dar realce a todo lo que sea lectura de la palabra, celebración de cara al pueblo, que la gente entienda, y entonces pues se han desnudado muchas iglesias de santos, de altares, y algunas obras importantes de arte seguramente que se han perdido también. Pero otra cosa que nos suele pasar a la inmensa mayoría es que todo lo que no tiene 400 años nos parece que no tiene éxito. Hombre, en este caso los periodistas también ayudamos. Entonces uno ve pues un altar neoclásico y dice, pues esto no vale para nada. No, pues eso vienen los expertos y dicen, no, pero es que esto es el arte que se hacía en esta determinada pues es mejor que otras que cosas, puede ser mejor que una imagen románica. Claro. Y entonces nosotros, como no tiene 500 años de antigüedad, decimos, pues esto a la sacristía con ello o lo quemamos. Pues no. No, algunas veces se han quemado y después, en esto que estabas diciendo tú, sí que podemos decir que hay épocas donde el arte religioso florece, pero yo creo que florece también como en otros momentos, en otras provincias. Iba a comentar, Fernando, si conocemos los valores que es nuestro patrimonio, y en esta labor todos estamos implicados, ¿qué se puede hacer para que todos conozcamos un poquito más lo que nos rodea? Bueno, yo creo que facilidades hay, lo que pasa es que, bueno, no sé, yo creo que ahí los medios de comunicación tienen mucho que decir, y bueno, la verdad es que aquí tenemos el Departamento de Historia del Arte de la Universidad del País Vasco, que eso ayuda muchísimo a dar pues una altura grande a los estudios de arte,
Pero claro, la divulgación pues no solo depende, digamos, de los profesores, sino también de los medios, de las instituciones, y bueno, ya hacen exposiciones, museos, como por ejemplo el Diocesano de Arte Sacro, o sea que ahora, efectivamente, pues todavía no es todo lo conocido que podría ser, porque además sería un disfrute para la gente el acceder, el conocer las obras de arte de nuestras iglesias, de nuestros monumentos, realmente un disfrute. Hoy mismo, debería estar al alcance de hoy todos. mismo comentaba en el comienzo de esta tertulia que ha sido noticia hace unas fechas en Radio Vitoria la restauración de la fachada principal del convento de San Antonio, en la Plaza General en Loma. Ha cambiado también las cosas en estas cuestiones, porque si nosotros damos esa noticia es porque entendemos que es de interés del ciudadano, porque el ciudadano se da cuenta que es un patrimonio que hay que destacar, que hay que estar encima de él, que hay que valorar lo que tenemos, pues recordando barbaridades también que se han hecho en Vitoria-Gasteiz a lo largo de la historia, como el convento de la Isla Perdonar, ahora mismo no me acuerdo el nombre, Santo Domingo, San Francisco. Sí, sí. No, y hay ejemplos más recientes, hay de todo tipo de... Dame algunos, Fernando, ya que lo has dicho. Pues incluso diría que el Palacio de Montehermoso, que se ha desmantelado completamente Por dentro, claro, ¿no? Se ha dejado la fachada y poco más. Eso a mí me parece una barbaridad. Me imagino que algunos técnicos valoraron el edificio por dentro y dijeron, pues no, hay que dejarlo vacío. No, es que cambiarlo completamente. Es muy difícil. Ahí el obispado Pueblo no tuvo ninguna responsabilidad, ¿no? ¿Compró el ayuntamiento? ¿Cómo fue aquello? Yo no intervine para eso nada. Aquello menos edificio funcional para un obispado era cualquier cosa. Cuando se trataba de una diócesis que englobaba a Vizcaya, Guipúzcoa y tal, se escogió ese palacio para que la residencia del obispo estuviera las oficinas y la curia y todas esas cosas, pero después ahora tendemos normalmente a ser más funcionales. Es decir, si yo trato de poner calefacción en un edificio como eso, es que no tengo dinero. Si trato de poner unas oficinas modernas, pues es que no existen posibilidades. Entonces, pues con el dinero que costó el obispado, me parece que se hacen 2 o 3 parroquias y al mismo tiempo se hace un edificio de 4 plantas pequeñito en el centro de la ciudad. Vicente Goicoechea. No, pero el vaciamiento no lo hizo el obispado. No. ¿Qué había allí, Fernando? Bueno, pues claro, es un edificio antiguo, del siglo XVI, y claro, a lo largo del tiempo ha sufrido muchísimas modificaciones y claro, posiblemente quedaba poco de lo original del siglo XVI, pero a finales del siglo XIX se reformó para Palacio Episcopal, lo hizo un arquitecto muy importante en Álava, Fausto Niño de Betolaza, y lo decoró y en fin, lo reformó en estilo neogótico, que era un valor grande decorativamente y artísticamente, y eso es lo que ha desaparecido lamentablemente. No lo del 16, sino lo de finales del 19, que era muy valioso. Vamos a hacerlo con unas cuestiones breves pero importantes. Breves, pero es que hay otro tema del cual a mí me gustaría hablar en cuanto a esto de estudio, investigación y divulgación. Desde hace 2 años se están haciendo unas exposiciones regionales. Se va a la zona de Campezo, se habla con los curas de Campezo y se le dice, oye, ¿qué tal si durante 3 o 4 meses primero estudiáramos un poco todo nuestro patrimonio religioso, y después se expusiera este patrimonio religioso durante 3 meses en la parroquia de Santa Cruz, y se hiciera una publicación tal? Lo cogen con un interés, lo mismo los curas que los pueblos, impresionante. Y allá le das tú a 15 o 20 mujeres que están durante 15 días limpiando la iglesia, sacando brillo y tal, y después van los técnicos a poner las obras. Eso... Como el Museo de Arte Sacro en Vitoria-Gasteiz, pero en pequeñito y de manera temporal. Sí. Pero eso obliga a una labor de investigación y de concienciación de la gente extraordinaria. Y este año se han hecho 2, la de Campezo y la de la Montaña Abadesa, que quizás, pues... Quizás en eso también los medios de comunicación deberían colaborar un poco más, hablando de vez en cuando de estas cosas, porque los pueblos los viven con auténtica y vaya esta pasión. Es decir, no sé si recuerdas, Fernando, cuando se inauguró la de Santa Cruz. Estuvo hablando Micaela Portilla 1 hora. Tú sabes lo que son allá, 300 personas dentro de la iglesia de Santa Cruz de Campezo, que no se movía ni una persona, y eran las 3 de la tarde, y seguían escuchándole a doña Micaela Portilla hablar de la iglesia de su pueblo y hablar de las cosas que hay allá. Pues a nivel de
no solamente a nivel de grandes museos o de grandes obras, pero cosas de estas pequeñas se están haciendo y que son exposiciones muy bonitas, muy bonitas. En cuanto a las competencias de cada uno de los organismos, la propiedad de Sí. todos estos elementos que estamos hablando, al tener encima de la mesa patrimonio eclesiástico, la propiedad pertenece al obispado. Sí, para Dios. A la vez. Para Dios, sí, sí. ¿Y la competencia de diputación cuál es en este caso? Pues como ha dicho Fernando, que este tipo de arte y este tipo de patrimonio trasciende a lo meramente religioso, entonces las instituciones públicas se hacen cargo de que tienen que colaborar a mantener este patrimonio. Yo te voy a decir una cosa. Desde hace ya más de 10 años, las autoridades a nivel nacional se dieron cuenta de que nosotros tenemos muchas plazas, pero tenemos unos castillos y unas catedrales impresionantes. Y que la gente que ha estado durante 25 años yendo a las playas tiene ahora ya 40 años. Y eso es ya, la playa le sobra poco. Y entonces el Estado se dio cuenta de que si queremos tener en el turismo nuestra principal fuente de ingresos, o invertimos dinero en la recuperación de ese patrimonio, o si no, nos estamos quedando sin nada y empobreciendo desde este punto de vista económico. Entonces, la diócesis de la Diputación, aunque no sea más que, bueno, no es solamente eso, porque tienen sensibilidad responsabilidad, pero vamos, se dan cuenta de que, Hablando de esta cuestión, Gilo, las instituciones a la vez en el trabajo del turismo, si hablamos de la Comunidad Autónoma Vasca, si hablamos de Euskadi, y hablamos de manera general, Bilbao tiene Guggenheim, Donostia San Sebastián tiene playa, y Álava Vitoria-Gasteiz tiene Catedral de Santa María. y muchas más cosas. Pero bueno, los buques insignia de cada uno de los territorios en estos instantes. bueno, a nivel sociológico quizás sí, a nivel mediático. A nivel mediático. Pero esta es una labor que es motor de otras labores, lo que se está realizando en la Catedral de Santa María. Entiendo que vosotros veis que todo lo que venga alrededor de la Catedral de Santa María, bienvenido sea. Claro. Si habría que aprovechar ese efecto catedral vieja. Sí. Porque significa, detrás de todo ello, que ya te viene el grupo aquí, se puede trabajar en otros campos, aparte de recuperar un patrimonio que está ahí. También me gustaría, Zulo, preguntarte por alguna cuestión que creo que son excepciones a lo largo del trabajo de la diócesis y del obispado en los últimos años. Por ejemplo, los recorridos que he hecho en Álava, con el trabajo en Radio Vitoria, me he encontrado con alguna excepción. Por ejemplo, la iglesia de Bolívar está ocupada por una persona. Una persona que es la propietaria de esa iglesia. En su día, me imagino que la diócesis vendió a esa persona la iglesia de Bolívar. ¿Es una excepción en Álava? No sé si se habrán vendido. Recuerdo esto eran Anclares de Campoa. Estas ventas que ofreciste hace unos años. Entonces eran, en concreto esta de Bolívar, sabes que es pequeñita. He estado dentro. Yo no he estado ni siquiera dentro. Pues está bonita, Y el habitante que tiene justo, el vecino que tiene al lado, también está encantado de la vida. Nos comentaba en Radio Vitoria, no se ha caído la iglesia ha sido de alguna manera respetada o no se ha caído al fin y al cabo, y nos llevamos perfectamente vecino y vecino, con lo que todos contentos. Pues solo es que en un momento determinado se decide que puesto que no hay dinero para restaurarlas o no tiene suficiente entidad artística y cultural, es una iglesia en la que yo no intervine para nada. Y no me gusta juzgar de las cosas en el momento venido. Pero actualmente, ¿se puede hacer esto o no se puede hacer? Sí, Cada diócesis puede hacerlo. Sí. No se ha hecho ningún cambio en este sentido. No, yo me imagino que, primero, el gobierno vasco desde arriba determina que hay una serie de bienes que les da una cierta categoría. Y entonces, dependiendo de la categoría que tengan esos monumentos, la iglesia los puede transformar, los puede vender, no los puede transformar. Si quiere transformarlos tiene que pedir permiso. Pero se trata de propiedades que, vamos, la de Bolívar sí. Y te dije antes que quizás no tenía suficiente valor histórico tiene muchísimo. Incluso había algunas pinturas que no se conservan todavía. Pero es una iglesia pequeñita, sencilla. Pero históricamente sí que tiene importancia, porque antes te he dicho que es muy fácil decir que una iglesia no tiene valor, pero hay que investigar mucho. Hay otras excepciones, pues en Betolaza, por ejemplo, la iglesia de Betolaza, yo actualmente no sé en qué estado está la iglesia. Te invito a que vengas un día, que soy cura de Betolaza. Sí. Sí,
Entonces la iglesia de Betolaza es una iglesia tan grande como la de Siriano o más, ¿no? Entonces tenía grietas porque al ser edificios muy altos y con unas naves muy anchas en el siglo XVI hubo ciertos problemas, porque, bueno, es que esto yo creo que es algo de lo que nos olvidamos, que se han hundido cantidad de iglesias y cantidad de catedrales. Y se les hundía, pero a los 25 años de hacerla. Y tenían que volver a hacer de nuevo una. Entonces, ese tipo de iglesias del siglo XVI que tienen unas naves muy anchas, ¿no? Pues muchas se les hundía. Bueno, esta tenía grietas. Viene la guerra civil y tiran unos pequeñazos por allá. Pues las grietas se ensanchan. Y llega el año 57 y que el año 57, que todavía no ha empezado aquí y que estábamos todavía casi en la prehistoria, no existió todavía la inmigración, existió la industrialización de Vitoria, y entonces que se les cae parte de la nave. Bueno, pues ya, pues ¿qué hacemos aquí? ¿Arreglamos toda la iglesia del siglo XVI con unos problemas estructurales muy serios o hacemos una capillita pequeña adosada a la iglesia antigua? Y eso se ha hecho. Eso se hizo. Se ha reaprovechado. Incluso se descubrió con ese motivo la portada románica del siglo XIII. Y entonces, aprovechando esa portada románica, se hizo una pequeña capilla. ¿Y en el anterior edificio? En el anterior edificio, entonces, la iglesia, se llega a un acuerdo con la Diputación, porque eso no va a servir ya nunca para templo. La entidad o el número de personas que hay en Metronación es suficiente con una capilla más pequeña, que es muy fácil de iluminar, muy fácil de calentar, y etcétera, y se crea pocos gastos, y el otro edificio está cada vez hundiéndose más. Entonces se estudian diversos problemas. Se puede, la primera idea que se propuso es dejar los muros a unos 6 o 7 metros de altura y convertir lo de dentro en una especie de parque infantil, ¿no? O incluso de parque, no sé si en Inglaterra hay muchos monasterios y muchas abadías que desde el punto de vista de la jardinería son una maravilla. Se destruyeron en el siglo XVI y en el siglo XVII unas ruinas que se convierten actualmente en jardines. Bueno, pues se habla, tal y cual. Y entonces lo que se hizo es, la propiedad de ese solar se dio al pueblo. Entonces, una vez de que ese solar se dio al pueblo, el pueblo ya logró de la Diputación una serie de subvenciones, incluso la Diputación se hizo responsable de habilitar aquello, el tejado, se hizo unas naves nuevas, y aquello se ha dejado ahora pues como una especie de polideportivo o de sala de juegos, y donde van los días de fiesta, van a comer. Incluso si hay un día un funeral donde hace falta muchísima gente, ese mismo local no cuesta mucho, quiero decir, 3/4 de trabajo, habilitarlo para que ya se pueda decir. Hay otras cuestiones en ese tema. Por ejemplo, ahora recuerdo en Bilbao, Bilbo Rock, que es un espacio de conciertos, está en la iglesia de la Merced. ¿Está en la Plaza de la Encarnación esa? Pues creo que sí, es el único espacio. Una iglesia que se vende y después se convierte pues en un salón de actos o se convierte en lo que sea. Hay otro ejemplo que acaba de hacerse, y además creo que es muy interesante, el de la iglesia de Elos. Te aconsejo que lo visites un día. Conozco porque tengo antepasados allí. Sí, yo le vendí. Tú tienes que ser de esa zona, ¿no? Cercano. Entonces, nos encontramos también con una iglesia que sufre una serie de procesos de deterioro, que es destruida en la última guerra civil, se arregla de forma la campana quedó en un árbol. Después se hace la espadaña y la campana se sube al árbol, y como todos los reparos eran así, pues de tipo transitorio, llegamos al año 2000 y los reparos dicen, ¿qué hacemos con esta iglesia? ¿La tiramos? Entonces se ponen de acuerdo el pueblo, la Diputación, el obispado, para hacer de una iglesia muy normal. Pues un nuevo local que consta de una parte que es única y exclusivamente iglesia, que es la parte baja. Pero encima de esa parte baja, a unos 5 metros de altura, se crea una estructura para crear un segundo piso dentro de la iglesia, y eso va a servir de biblioteca, de sala del concejo, con calefacción. Con ese motivo, pues, se recuperan una serie de piezas arqueológicas que había allá, se han descubierto, pues los restos románicos que había en los petriles de la iglesia, en fin. Pero quizás sea un ejemplo, yo voy a decir que un paradigma de cara al futuro, que se puede hacer con algunas iglesias. Con eso íbamos a terminar, porque ya prácticamente hemos llegado al final. Pero sí que, diciéndome que lo tuyo es andar por Betolaza y por ahí, sí, me puedo equivocar, pero me lanzo a la piscina. En Luco, sí, hablando de una pila bautismal, sí, los vecinos de Luco no querían que se fuera esa pila de la iglesia. No, la pila bautismal es muy bonita, es románica, pero es que en Luco apareció en el año
88, una auténtica pieza de grandísimo valor. Quizás de las piezas más antiguas del País Vasco, es un pie de altar mozárabe. Y entonces se trató de traer a Vitoria y los de Luco dijeron que no, y la continúa. Eso hay que respetar, por eso te lo pregunto. Vamos a ver, hay que ponerse de acuerdo con la gente del pueblo. Esa pieza estaba destinada para ir al museo, esa pieza estuvo en la exposición de Vitoria, está perfectamente, o relativamente bien importante, porque no se conoce más que otra partida que hay en Galicia. Entonces, lo que se ha hecho es hacer el proyecto de llevarlo al museo. Pero después yo, como cura, propongo a los del pueblo, oye, ¿se ha pensado esto y vamos a hacer una copia exactamente igual? Me dijeron que no una vez, me dijeron que no dos, me dijeron tres que no. Comenté con la comisión y me dijeron, no, pues si estamos dentro del criterio, si es una obra religiosa, que el pueblo la aprecia y que está sirviendo actualmente para el culto, debe continuar allá. Pero ellos también que tomen la responsabilidad de mantenimiento, de No, conservación. es que actualmente, como es una piedra, pero está protegida por unas buenas planchas de metacrilato, de tal forma que ahí nunca puede sufrir nada. Tiene el valor de que allí, por ejemplo, fue bautizado mi abuelo. Y me imagino que por eso los habitantes de Luco dirán, donde fue bautizado mi padre, que bauticen también a... No sería tu abuelo Daniel. Cercano, muy cercano. Terminamos, pero me hace un apunte, Fernando, Museo Diocesano, pero tenemos un minuto. No, bueno, quizás hoy no debería hablar de ello. No, habla tú, que... Me parece una idea extraordinaria el haber rescatado, ya que hablábamos de rescatar edificios que han perdido una función, pues la Catedral Nueva, claro, en gran medida ha perdido la función, o bueno, habitualmente de templo, y puede muy bien adaptarse a una función museística, que desempeña en la actualidad, parcialmente, pero con unas condiciones, creo que unas condiciones ambientales extraordinarias. Me decía el director del Servicio de Museos, Félix López, y supongo que no le importará que lo repita, que se han hecho mediciones y se ha comprobado que ese edificio reúne las mejores condiciones ambientales de todos los museos de Álava. Y es nada más resaltar, pues eso, la importancia de ese museo, donde van a parar obras que tienen muy precaria existencia en sus lugares de origen, una especie de asilos y obras de arte que de otra manera difícilmente podrían conservarse. Y se busca un uso cotidiano y diario, Claro, un espacio como la Catedral Nueva. Sí. Y además, bueno, sigue como templo y en determinadas circunstancias pues se sigue utilizando como templo. Y mirando al futuro con esa cuestión, me quedo con algunos de los ejemplos aportados por Zoilo, o este último de Fernando, por ejemplo, lo realizó en la iglesia de El Oso. Patrimonio eclesiástico en Álava. Hemos hablado de todo ello en Euskal Herria, en la Sociedad de Estudios Vascos, en las tertulias, en Radio Vitoria. De aquí soy en Bezala, en egongo gara, datorren azuroan, beraz, mila esker. Y a vosotros, Zoilo, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.